El formato APA. ¿Qué significa? ¿Para qué se utiliza? American Psychological Association, APA. En español Asociación Psicológica Americana. ¿Para qué se utiliza? El formato de la APA se utiliza para citar fuentes bibliográficas en el texto y para elaborar la lista de referencias es muy práctico. ¿Cómo se verifica la bibliografía en APA? Las citas en el texto. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma: nombre del autor, año de publicación. En los casos en que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis. Algunos ejemplos son los siguientes. Una de las teorías más importantes es la teoría de la psicología de los valores, González, 2010. En el caso de que la obra tenga dos autores, se hará la referencia de la misma forma que la descrita anteriormente, pero citando ambos autores. El fenómeno de la percepción extrasensorial ha sido criticado ampliamente, González y Rojas, 2011. En el caso de tres o más autores, se citarán todos ellos la primera vez que se haga referencia a su trabajo. De ahí en adelante, se utilizará solamente el apellido del primer autor, seguido por las siglas y otros y después el año de publicación. A continuación un ejemplo. Las teorías del aprendizaje cognitivo han sido importantes en este sentido, Rojas, Vargas, González y Gutiérrez, 2007. Esto se hace la primera vez que se citan en el texto. Esto se hace después de la primera cita. La teoría del aprendizaje cognitivo de Rojas y otros, 2007, expone cómo un organismo puede aprender por otros medios. Otras formas de aprendizaje han sido descritas en la literatura sobre aprendizaje cognitivo, Rojas y otros, 2007. Referencias de libros. Las referencias bibliográficas deben incluir los siguientes datos, en el orden indicado. Apellido del autor, iniciales del autor. Año de publicación entre paréntesis. Título del libro en letra cursiva. Lugar de publicación, ciudad, estado, provincia, país, seguido de 2 puntos. Nombre de la casa editorial. Ejemplo, González, R. 2010. Introducción a la psicología contemporánea. San José, Costa Rica, Editorial Ulafit. Capítulos de libros editados. El formato es el siguiente. Apellido, iniciales del autor del capítulo. Año de publicación entre paréntesis. Título del capítulo. La palabra en, seguida por las iniciales y apellido del editor del libro en el cual aparece el capítulo, seguido de, ed. Título del libro en el cual aparece el capítulo, en letra cursiva. Entre paréntesis, las páginas correspondientes al capítulo. Lugar de publicación, ciudad, estado, provincia, país, seguido de 2 puntos. Nombre de la casa editorial. Ejemplo. Arce, J.C., y Gutiérrez, M. 2012. Indicadores financieros y su relación con la economía futura latinoamericana. NRJ Porras, ed., El Rumbo Económico de América Latina, pp.121. Bogotá, Colombia, Nuevo Camino. Referencias de revistas. Si las referencias de un artículo publicado en una revista, se incluirán los siguientes datos, en el orden indicado. Apellido del autor, iniciales del autor. Año de publicación entre paréntesis. Título del artículo. Nombre de la revista, en letra cursiva. Número del volumen, en cursiva. Se podrá incluir también el número de la revista entre paréntesis. Páginas en que aparece el artículo. Ejemplos. Algunas revistas tienen una enumeración continua de las páginas a lo largo de todo el año. En este caso, se incluye solamente el volumen y los números de página, ya que estos son continuos y no se pueden repetir en un mismo año. Volumen. Mora, H. y Domínguez, L.A., 2010. La psicología cognitiva y su relación con las ciencias del cerebro. Actualidades en ciencias cognitivas, 14, 330.337. Otras revistas tienen la numeración de páginas discontinua, por lo que cada número empieza en la página 1. En este caso, además del volumen, se indica el número entre paréntesis. González, R. 2012. Teorías contemporáneas del aprendizaje. Revista Costarricense de Psicología, 72, 2431.
Referencias de artículos de periódico. Si las referencias de un artículo de periódico, se incluirán los siguientes datos, en el orden indicado. Apellido del autor, iniciales del autor. Fecha de la publicación entre paréntesis. Título del artículo. Nombre del periódico, en letra cursiva. Páginas en que aparece el artículo. Ejemplos. García, M. 3 de junio de 2009. Consecuencias de los tratados de libre comercio en Centroamérica. La prensa libre, pp. 14. Referencias de tesis. Si las referencias de una tesis, se incluirán los siguientes datos, en el orden indicado. Apellido del autor, iniciales del autor. Año de publicación entre paréntesis. Título de la tesis en letra cursiva. La leyenda tesis de grado académico, no publicada. Nombre de la universidad, ciudad, país. Ejemplos. Alfaro, J.M., 2009. Producción de software y capacitación industrial. Tesis de licenciatura no publicada, ULAFIT, San José, Costa Rica. Referencias de páginas web. Cuando consulte una página de Internet, haga una ficha en donde registre los siguientes datos. Dirección. Por ejemplo, http://www.ulafit.ac.cr/páginas/investigación. HTML. Título de la página. Refiérase al título que aparece al principio de la página, o en el encabezado de su navegador. Autor de la página. Intente identificar el o los autores de la página. Si no aparece una persona como autor, el autor es la institución, organización o empresa que publica la página. Fecha de acceso, de creación. Al hacer una cita de una página de Internet en el texto de su trabajo, indique entre paréntesis solamente el autor y el año. No escriba el título de la página ni la dirección completa, http://www. de la misma. El URL o dirección de la página se incluirá al final del trabajo, en la lista de referencias. Ejemplo. El instrumento de recolección de datos utilizado en este estudio fue diseñado de acuerdo con las normas de salud ocupacional comúnmente aceptadas por las empresas privadas del país, Instituto Nacional de Seguros, 2011. Direcciones para ampliar el conocimiento. www.apastille.org. http://www.apastille.org/learn/index.asks. http://web9.ulafit.ac.cr/OAR/OCR/01/player. HTML, definición etimológica de netiqueta. Netiquette, o netiqueta en su versión castellana, es una palabra derivada del francés etiquette y del inglés net, red, o network y vendría a designar el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de un usuario en un grupo de noticias, newsgroup en inglés, una lista de correo, un foro de discusiones al usar el correo electrónico. ¿Qué es la netiqueta? Para ponerlo en pocas palabras, es la etiqueta que se utiliza para comunicarse en la red, o sea, la etiqueta del ciberespacio. Y etiqueta significa las normas requeridas por la buena educación o prescritas por una autoridad para ser tenidas en cuenta en la vida social o la oficial. En otras palabras, la netiqueta encierra una serie de reglas para comportarse adecuadamente en línea. Historia de las netiquetas. En el principio las redes computacionales estaban limitadas a centros de investigación científica y centros universitarios avanzados. Fueron diseñadas única y exclusivamente con el fin de transferir datos de una manera práctica y sencilla. Con el tiempo y debido al gran beneficio que suponía, se desarrollaron sistemas de difusión de temas. Fue así como surgieron los protocolos SUSANET. Las normas de netiqueta se pueden comparar con las normas de urbanidad de los internautas, serían las normas que hay que cuidar para tener un comportamiento educado en la red, y así aprenderemos a socializar con los otros usuarios que encontramos en la red, bajo un margen de respeto y cordialidad. Las 10 normas básicas de comportamiento en la red. Trata a los demás usuarios como desearías ser tratado. No hagas en la red lo que no harías fuera. Trata de evitar enfrentamientos y discusiones innecesarias. No te escudes en el anonimato que te otorga la red. Cuida la ortografía. Comparte tus conocimientos. No plagies el trabajo de otro. Respeta los créditos. Publica siempre las fuentes. Recuerda que somos humanos y tenemos sentimientos.